Hi, this is Gwen from Castilian Spanish for Expats. So in this video we're going to see what on earth is Castilian Spanish. We've all heard of several words like Peninsular Spanish, European Spanish, Latin American Spanish, but what do all these names refer to exactly? So let's have a closer look at this question in English first, then once you've got the message we'll switch to Spanish with the text appearing next to me like here. After that, in the comments below, let me know how well you understood the Spanish part, and also if you liked the format of the video. So, what are the origins of the words Castilian and Spanish? To get the different names untangled, let's have a brief look at Spanish history in order to retrace the words Spanish and Castilian. So let's start with the Roman period that extends from the 2nd century before Christ to the 5th century after Christ. The Spanish language traces back to Vulgar Latin spoken by the Romans during their occupation of the Iberian Peninsula. Vulgar Latin is compared to the Classical Latin used in literature. As a language coming from Vulgar Latin, Spanish is called a Romance language. The country in those times was called Hispania, which is where the words Spain and Spanish have their roots. So this is a little map of the Roman Empire. In the Roman period, although Latin was the official language, it started mixing with the local languages of the inhabitants, including Celts and Iberians. After the Romans, the Visigoth settlers influenced the spoken Latin with their own dialect, and started giving form to the Spanish language as we know it today. And here's a quick map of the kingdom of the Visigoths. Following the Visigoths, the Muslim Moorish conquerors arrived in the 8th century and contributed more than 4,000 Spanish words from Arabic. The Iberian Peninsula was then called Al-Andalus. A couple of hundred years after the arrival of the Moors, the Catholic Reconquista started and lasted several centuries until the final expulsion of the Moors from Granada in 1492. During that period, the Christian kingdoms in the north of the peninsula fought for power and influence. These kingdoms spoke different dialects of Vulgar Latin, which evolved to become the Spanish languages that we know today in Spain, namely Catalan, Asturian, Galician, Aragonese, Aranese and Castilian. All these languages are called Romance languages. It is to be noted that Basque is the only non-Romance language spoken in Spain. In the 15th century, the Kingdom of Castile became the most powerful of all. Its language, Castilian, became the lingua franca, used for overall communications, and later on became called Español. In 1469, the union of the crowns of Castile and Aragon, the Catholic monarchs, set the path for the Spanish unification by creating a single political unit. In the same period, the Castilian language started spreading overseas with the colonization of the New World and some African and Asian territories. After a series of wars over several centuries, the Spanish Constitution was established in 1978. It refers to the term Castellano to define the official language of the whole Spanish state, in contrast to the other Spanish languages, which shall also be official in their respective autonomous communities. The Royal Spanish Academy recommends to use Español as the international denomination of the language. However, several Hispanic countries prefer to use the term Castellano for historical and political reasons. This is the case of Spain and of several Latin American countries. Nowadays, Castilian Spanish can refer to several things. It can refer to the official language of Spain as a synonym of Spanish. It can refer to the variety of Peninsular Spanish used in northern and central Spain as compared to other Spanish dialects, such as Andalusian Spanish or Canarian Spanish, and more loosely, only in English, it can denote the Spanish spoken in the whole of Spain as compared to Spanish spoken in Latin America.
So synonyms of Castilian Spanish as the official language spoken in Spain are Peninsular Spanish, European Spanish, or simply Spanish. And what about Spanish overseas then? Well, to keep things very short, during the Spanish Empire, Castilian Spanish was brought to Latin America and some countries in Africa and Asia, which now have their own regional variations. The most important variation being the use of vos instead of tú and ustedes instead of vosotros. Thanks for watching the English part of the video, and now let's go on to the Spanish version. El castellano, ¿esto qué es? Hemos oído hablar de castellano, español peninsular, castellano ibérico, español latinoamericano. ¿A qué se refieren exactamente todos estos nombres? Ahora que has escuchado las explicaciones en inglés, vamos a pasar al español, con el texto al lado. Después, en los comentarios de abajo, hazme saber si has entendido bien la parte en español y si te ha gustado el formato del vídeo. Orígenes de las palabras castellano y español. Breve historia. Para aclarar las diferentes denominaciones, hagamos un breve repaso a la historia de España, para remontar las palabras español y castellano. Época romana, del siglo II a.C. al siglo V después de Cristo. La lengua española se remonta al latín vulgar, que hablaban los romanos durante su ocupación de la península ibérica. Se habla del latín vulgar en comparación con el latín clásico, utilizado en la literatura. Porque viene del latín vulgar, el español se denomina lengua románica. El país se llamaba entonces Hispania, y de ahí proceden las palabras España y español. Época visigoda, del siglo V al siglo VIII. En la época romana, aunque el latín era la lengua oficial, empezó a mezclarse con las lenguas locales de los habitantes, incluidos los celtas y los íberos. Después de los romanos, los colonos visigodos influyeron en el latín hablado, con su propio dialecto, y empezaron a dar forma a la lengua española tal y como la conocemos hoy. Periodo musulmán, del siglo VIII al siglo XV. Tras los visigodos, los conquistadores musulmanes llegaron en el siglo VIII y aportaron más de 4.000 palabras españolas procedentes del árabe. La península ibérica tenía entonces el nombre de Al-Ándalus. Reconquista del siglo X al siglo XV. Poco después comenzó la Reconquista católica, que duró varios siglos hasta la expulsión definitiva de los moriscos de Granada en 1492. En el siglo XI, Al-Ándalus se divide en principados independientes, llamados taifas. Reconquista, lenguas habladas en los reinos cristianos. Durante ese periodo, los reinos cristianos del norte de la península lucharon por el poder y la influencia. Estos reinos hablaban diferentes dialectos del latín vulgar, que evolucionaron hasta convertirse en las lenguas españolas que hoy conocemos: el catalán, el asturiano, el gallego, el aragonés, el aranés y el castellano, llamadas lenguas romances. Notemos que el vasco es la única lengua no románica que se habla en España. La unificación española, siglos XV a XVIII. En el siglo XV, el reino de Castilla se convirtió en el más poderoso de todos. Su lengua, el castellano, se convirtió en la lengua franca, utilizada para las comunicaciones en general, y que más tarde pasó a llamarse español. En 1469, la unión de las coronas de Castilla y Aragón, o sea, los reyes católicos, marcó el inicio de la unificación española al crear una única unidad política.
En la misma época, el idioma castellano comenzó a extenderse en ultramar con la colonización del Nuevo Mundo y de algunos territorios africanos y asiáticos. Constitución Española, 1978. El castellano, lengua oficial de España. Tras una serie de guerras a lo largo de varios siglos, la Constitución Española se estableció en 1978. Utiliza el término castellano para definir la lengua española oficial del Estado español, en contraste con las demás lenguas españolas que serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Real Academia Española. El español, denominación internacional. La Real Academia Española, RAE, recomienda utilizar el término español como denominación internacional de la lengua. Sin embargo, varios países hispánicos prefieren utilizar el término castellano por razones histórico-políticas. Es el caso de España y de varios países latinoamericanos. ¿A qué se refiere el castellano hoy en día? En la actualidad, el castellano puede referirse a la lengua oficial de España como sinónimo de español, la variedad del español peninsular que se utiliza en el norte y el centro de España frente a otros dialectos españoles como el español andaluz o el español canario, o de forma más general y solo en inglés, puede denotar el español hablado en España en comparación con el español hablado en América Latina. Sinónimos de castellano en España. Los sinónimos de castellano como lengua oficial hablada en España son español o castellano peninsular, español o castellano europeo, español o castellano ibérico o simplemente español. Y el idioma español en el extranjero. Para abreviar, durante el Imperio Español, el castellano llegó a América Latina y a algunos países de África y Asia, que tienen sus propias variantes regionales. La más importante es el uso de vos en lugar de tú y de ustedes en lugar de vosotros. Y aquí llegamos al final del vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides hacer clic en me gusta, a suscribirte en el canal y a dejar un comentario abajo. ¡Hasta pronto!